¿Está? Voy a empezar que empiece a grabar, porque si no, ya, ahora sí. Ya chicos y chicas, seguimos viendo un poco esto de los procesos de formación de suelo, ¿sí? Lo que vimos la semana pasada, la última clase de la semana pasada. Y más que nada para recordar, acuérdense que el suelo pasan dos cosas. Por un lado yo tengo mis factores de formación. Voy a sacar aquí esto, ¿sí? Mis factores de formación, que son los que están acá abajo, que lo dijimos, que es como los ingredientes de la receta, en este caso el material parental, ¿sí? El tipo de material parental, el relieve, la topografía, si tengo cerro cerca, ¿sí? El clima, obviamente, llueve mucho, no va a ser lo mismo el suelo en un lugar que llueve poco, microorganismos, tanto pequeños o organismos grandes, y la cantidad de tiempo que pasa. Y además de eso, decíamos que nosotros teníamos, sí, voy a agrandar esto un poquito, ¿sí? Dentro del suelo, digamos, esto sería los factores de formación de suelo serían los ingredientes y teníamos los procesos de formación de suelo, que sería, por así decirlo, como dice el nombre, pues, la manera en que yo procese esos ingredientes. No es lo mismo que yo los corte o los pique, o en el caso, o los remezcle, ¿sí? Eh, o los mezcle juntos o por separado. En este caso, esos serían los procesos de formación de suelo, que lo que conversábamos era que podían ser adiciones, que se agregaran materiales, sí, o se agregaran sustancias, o se agregara algún elemento químico en el suelo, pérdidas, que en el fondo generalmente donde se pierde algo en un tipo de suelo se está, perdón, donde se agrega algo en un tipo de suelo se está perdiendo en otro lado, transformaciones de elementos químicos, transformaciones de gases, el mismo transformación de los organismos vivos que se mueren y se transforman en materia orgánica, y las translocaciones que son movimientos dentro del suelo, ¿sí? Movimiento a lo mejor de agua, movimiento a lo mejor de sales, ¿sí? Que pueden haber dentro del suelo. Estas cosas, ¿sí? Todo esto, acuérdense que lo que hace es que uno tenga un suelo de un tipo 1, ¿sí? De cierta manera, y a lo largo de los años, producto de estos procesos de formación, ¿sí? De todos estos procesos, de todo lo que se ve aquí, ese suelo pueda terminar siendo a lo largo de, no sé, 2, 3 siglos completamente distinto, ¿sí? Siempre acuérdense de esto, que esto no es una cosa demasiado inmediata. Lo único que puede pasar de repente inmediato es que estalle un volcán, ¿sí? Y el volcán me traiga, no sé, kilos y kilos, añada kilos y kilos de ceniza y en el fondo mi suelo empieza desde cero, ¿sí? Pero ese suelo, una vez para que vuelva a cambiar y vuelva, esa ceniza se incorpore al suelo, eh, pueden pasar muchos años. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y veíamos acá un ejemplo de esta imagen, ¿sí? Donde se veía material parental, ¿sí? Tres materiales parentales completamente distintos que van a dar origen, obviamente a través de los procesos y obviamente a través del tiempo, ¿sí? A suelos distintos. Y quedamos en una pregunta, ¿cierto? Lo conversamos, ustedes me dieron algunas respuestas de esto, ¿sí? Lo conversamos. Que me decían que el material parental se iba a ir degradando, sí, este material parental se va a ir desgastando, y me dieron varios ejemplos por el agua, por el viento, temblores, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien por ahí mencionó la erosión. La verdad es que el material parental, este material parental que se ve en la imagen, que puede ser a veces una roca muy dura, granito, mega dura, a veces puede ser a lo mejor piedritas, muchas piedritas chicas, a veces puede ser yeso, ¿sí? A veces puede ser, a lo mejor en la playa se ve mucho, que el material parental son conjuntos de rocas fosilizadas, ¿cómo se llama? Como de conchitas que uno ve a veces en los acantilados en las playas, en los bordes de las playas. A veces se degrada muy fácil, a veces se degrada muy lento, a veces se degrada a lo largo de muchos años, a veces se disuelve, etcétera, etcétera. Y eso ocurre a través de dos procesos, ¿sí? Extra, digamos, dos maneras, más bien dicho, ocurre de dos maneras. Ocurre a través de una cosa que es la meteorización y ocurre a través de otra cosa que se llama la erosión. Estos dos, digamos, formas en que el material parental se degrada, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que las dos hacen que esa roca, que a veces puede ser dura o muy blanda, a lo largo de muchos años se va a convertir en suelo, ¿sí? Pero la diferencia que hay entre el uno y el otro
tiene que ver, por un lado, por quién la causa, ¿sí? Y por otro lado, si producto de de ese factor que causa uno de estos dos procesos, existe también traslado del material. Para explicarme mejor, ¿sí? La meteorización ocurre en el lugar, es que una roca se está degradando en el lugar, ¿sí? Probablemente a lo mejor, vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente esa roca se va a ir desgastando, o ese material parental se va a ir desgastando sin moverse a ningún lado. Alguien por ahí creo que mencionó la semana pasada las sales, por ejemplo. Las sales pueden hacer que el material se degrade sin que el material se mueva, simplemente se está degradando en el lugar, ¿sí? Se está descomponiendo en el lugar. Y la erosión es con movimiento, por ejemplo, puede ser un derrumbe, ¿sí? Entonces, tienen que pensar también que estos dos procesos por lo general van de la mano, no es que uno ocurra separado de lo otro. Generalmente en un lugar donde hay meteorización, probablemente también vaya a haber erosión. Meteorización en el lugar sin movimiento, erosión, ¿sí? Con movimiento y por un agente que se mueve. Vamos a revisarla ahora con detalle qué es cada cosa, ¿sí? Y cuáles son los agentes que intervienen. Entonces, tenemos meteorización. ¿Qué es? Como dice ahí. Pues los materiales sólidos o el material parental o la roca madre, ¿sí? Dice, se desintegra. Ya puede ser desintegrarse de manera, ¿sí? Se rompe, se desintegra de manera química, por ejemplo, se deshace o se disuelve ese material, o de manera biológica, que a lo mejor por algunas sustancias que emiten los seres vivos, ese material también se degrada. Como dice ahí, fíjense bien en lo que dice en negrita, sin movimiento. El material no se mueve, simplemente se degrada en el lugar, ¿sí? No hay, la roca se puede descomponer en pequeñas partes, se disuelven distintas sustancias químicas, se descompone, se forman nuevos minerales, pero en el lugar. Fíjense que ahí se ve en el ejemplo, en la imagen, parte de esto. Tengo una roca, esta roca tiene algunas grietas, ¿sí? Algunas grietas, cae lluvia, el agua se cuela entre medio de las grietas y, por ejemplo, si estoy arriba en la cordillera, esa agua que cae entre medio de las grietas se congela, ¿sí? Se congela y una vez que se congela, el hielo ocupa más espacio que el agua, aumenta el volumen y ese material que antes estaba enterito, ahora en esa grieta se empezó a romper, ¿sí? Se empezó a romper producto del hielo. ¿Se dan cuenta? El material no se movió, está en el lugar, ¿sí? La roca esta no se rompió, está ahí en el lugar y se empieza a romper sin moverse. Fíjense, entra agua, el agua se congela y se empieza a romper la roca. Eso, por ejemplo, en la cordillera se ve mucho, mucho, mucho. Hay muchos tipos de meteorización, muchos, sí. Por ejemplo, la física, como dice ahí, puede ser a veces, esto acá, disculpen, esto aquí no hay, disculpen. Por ejemplo, la física puede ser a veces por lo que decía alguien ahí, por ejemplo, se puede meter sal entre medio de las rocas si estuviera cerca de la playa y la sal también va a provocar eso. Puede ser a lo mejor, bueno, hielo. A veces, por ejemplo, en el desierto puede ser altas temperaturas. Ustedes saben, a lo mejor los que viven en casas de madera o los que han ido alguna vez a una cabaña de madera, lo que sea, ¿han escuchado cómo la madera cruje en la noche? Sí, profe, caleta todos los días, todo el rato. Ya. Eso se produce porque durante el día con el calor, la madera se expande y en la noche cuando bajan las temperaturas, la madera se contrae, ¿sí? Y entonces el material con calor se expande y en la noche se contrae. Imagínense ese efecto en una roca a lo largo de muchos años, ¿sí? Va a ser mucho calor, esa roca se va a expandir, ¿sí? Va a ser frío, esa roca se contrae. Y eso a lo largo de los años, naturalmente va a provocar que esa roca se empiece a quebrar, ¿sí? A lo largo de cientos de años va a provocar que esa roca se quiebre. Nuevamente, la roca no se está yendo a ningún lugar, está ocurriendo ahí. Uy, perdón. Una meteorización química sería, por ejemplo, que yo tengo una roca y empieza a caer a lo mejor una gotita de agua encima de la roca constantemente, ¿sí? Una gotita de agua.
lo que va a pasar ahí es que esa gotita de agua, eventualmente cuando cae en la roca, imagínense que fuera una roca, no sé, de azufre o de yeso, o que tuviera algunos minerales, esa gotita de agua eventualmente va a empezar a generar reacciones químicas, ¿sí? No solamente el golpe físico del agua va a hacer que la roca se rompa, sino que el agua en sí, como elemento químico, va a empezar a afectar los elementos químicos de que tiene la roca. Muchas veces uno, por ejemplo, a los que van de paseo, a los que han ido alguna vez al Cajón del Maipo, cuando se podía salir, ¿sí? Encontraban roca y a veces uno abre una roca y la roca pareciera que estuviera oxidada, ¿sí? Y obviamente que la roca cuando está medio oxidada, uno la puede romper fácilmente, la puede meter el dedo y va a ver que la roca está como desgastada. Eso que pasó ahí es un proceso de meteorización, ¿sí? Es una roca que a lo mejor tenía hierro, ¿sí? O a lo mejor tenía algún mineral, por ejemplo, aluminio, y producto del agua se empezó a oxidar y eso después se degrada. La roca no se movió. Lo que pasó fue que el agua hizo que esa roca se desintegrara. Y por último, puede haber también una acción biológica. Quizás el ejemplo más claro de esto, vamos a poner una imagen por acá, para que vean que esto quizás se puede ver en un momento, pero les vamos a mostrar una imagen, para que vean muchas veces lo que es capaz la naturaleza, ¿sí? Fíjense acá se ve, les voy a mostrar una imagen, espérenme un segundo, que la imagen se demora en cargar. Por ejemplo, acá, un segundo, ya les cargo la imagen, se los voy a mostrar aquí, ahí está. Por ejemplo, a ver, ahí está. Aquí tenemos una meteorización producida por seres vivos. Si se dan cuenta, esperen, se está pegando la foto. Las raíces de ese árbol, fíjense, déjame ajustar la imagen a la pantalla. Se dan cuenta que aquí que la roca está con distintas grietas. No sé si se alcanza a ver acá arriba, por ejemplo. Hay una grieta en esta roca. ¿Se alcanza a ver esa grieta? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ven las grietas en Sí, la roca? profe. Ya. Gracias. Gracias por interactuar con el profesor. Y esas grietas, esta roca, todas esas grietas que se ven en la roca se produjeron porque las raíces de este árbol empezaron a crecer dentro de la roca. A lo mejor se metieron por una grieta más chiquitita y empezaron a crecer dentro de esta roca. ¿Sí? Y eso es la roca en el lugar, rompiéndose, ¿sí? Sin problema, ¿sí? La roca se rompe porque las raíces están rompiéndola, ¿sí? Pero la roca no se va a ningún lado, la roca se está desgastando, ¿sí? Es muy probable, voy a volver un poquito atrás, que a lo mejor acá, si esto tuviera un árbol gigante creciendo arriba, ¿sí? O las mismas raíces de estas malezas puede que crezcan entre medio de este material parental y a lo largo del tiempo lo rompa, ¿sí? Puede ser que a lo mejor este material parental que está acá, ¿sí? A lo mejor puede que producto de, no sé, de a lo mejor de que se empieza a filtrar agua, esto se empieza a deshacer, si de hecho se da cuenta que estuviera como disuelto. Y estas roquitas chiquititas acá, a lo mejor producto del frío y el calor que hace constantemente, que está llegando todo el rato calor y frío aquí sobre estas rocas chiquititas, estas rocas se empiezan como a expandir y contraer y se degraden. Y eventualmente con el paso de los años, todo esto que se degradó se empieza a convertir en suelo. ¿Quedó claro? Póngame ahí en el chat o hágame así, no sé, póngame un corazón ahí en la cuestión de... Me pueden poner así, miren, ¿ven? Ahí, me pueden poner eso. Ahí está, gracias. ¿Sí? Preguntas me detienen, ¿no? Ya. Entonces, esa es la meteorización. En el lugar, sin movimiento. ¿Sí? En el lugar, sin movimiento. ¿Sí? Si quieren, podemos ver más de esto un ratito. ¿Sí? Más imágenes. ¿Sí? Mm. Y lo otro es la erosión, que como lo dijimos es la meteorización. ¿Cómo? ¿Por qué se produce, Alberto? La meteorización química se produce porque a lo mejor, porque, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Veamos aquí un efecto de meteorización química. Por ejemplo, vuelvo a repetirlo, una roca que se deshace en el lugar. Miren acá, por ejemplo, esto es lo que le estoy diciendo miren aquí, les voy a mostrar un ejemplo de lo que es una meteorización química. Veamos un poquito. Aquí hay un ejemplo.
Espérenme un segundo, para mostrarles bien la imagen, esperen que cargue. Esto que vamos a ver aquí, no, es muy chica la foto. Bien, aquí. Para que vean que, cómo sería una... Esto que está acá, es una meteorización química. Eso. Esto es una caverna, la foto no está dada vuelta, es así. Este material parental que estaba acá en el techo, probablemente se empezó a filtrar agua. Generalmente la meteorización química está envuelta el agua, Alberto. ¿Sí? Generalmente está envuelta el agua. Y lo que hizo el agua, lo que está pasando aquí es que empieza a filtrarse agua, y si se dan cuenta, igual que arriba en el freezer, el agua cuando empieza a gotear, ¿sí? Empieza a formar en este caso son estalactitas, y es porque el agua, a medida que se filtra entre medio de la roca, empieza a disolver ciertos componentes, ¿sí? Y esos componentes químicos, a medida que se disuelven, empiezan a quedar así, colgándose. Fíjate esto que es como si la roca se estuviera derritiendo. Literalmente es como si la roca se estuviera derritiendo. Entonces, generalmente la meteorización química se produce porque hay presencia de agua y el agua, como tiene componentes químicos, reacciona con ciertos elementos químicos que tiene la roca y se produce una transformación del elemento o una disolución del elemento o una agregación de otros elementos. A lo mejor en algunos casos la roca se hidrata, en algunos casos la roca se oxida, en unos casos a lo mejor la roca disuelve, ¿sí? Se disuelve, etcétera, etcétera. O sea, generalmente pasa con la presencia de agua. Y en este caso, se dan cuenta, el techo la foto no está dada vuelta, la foto es así, esto es el techo de la cueva. ¿Sí? Y das cuenta, fíjate que este es el material parental, arriba el techo de la cueva es el material parental, y el material parental aquí se está disolviendo. ¿Sí? Los minerales que estaban en ese material parental se están disolviendo hacia abajo y queda así. Voy a ver si encuentro una foto que se vea un poco mejor. Fíjense, aquí se nota un poquito, a ver, este se nota un poco mejor. Miren, aquí se nota un poco mejor este efecto de que se estuviera disolviendo. Para que lo vean mejor. De nuevo, la foto no era gratis. A ver. Aquí. Este sí. Miren. Que están malas todas las imágenes. Acá. Disculpen, que les quiero mostrar bien, para que lo vean bien. Fíjense, acá hay otro ejemplo de material parental disolviéndose. ¿Se dan cuenta? Literalmente esto es el material parental y algún mineral que estaba ahí entre medio de ese material parental se empezó a disolver. ¿Sí? Y esto es porque pasó agua entre medio, a lo mejor el agua se filtró entre medio y fíjate que ahí empieza a disolverse. Entonces, la meteorización química, como digo, lo vuelvo a repetir, generalmente ocurre porque hay agua, ¿sí? Porque hay agua. Generalmente se ve mucho en cavernas subterráneas, se ve cerca de los ríos, ¿sí? En algunos lugares cerca de la playa a lo mejor se ve, ¿sí? Este tipo de cambios, ¿sí? Entonces, física y mecánica generalmente se va a producir eh, por sol, por el clima, ¿sí? Por el clima principalmente, pero como el clima actuando directamente sobre la roca. La química generalmente con presencia de agua puede disolverse porque se disuelve, se hidrata, se hidrolizan, etcétera, etcétera. Hay reacciones químicas dentro de la roca. Y la biológica, como lo que mostrábamos hace rato, por acción de generalmente seres vivos, por lo general, acción de raíces, ¿sí? Que meten entre medio de las grietas de la roca y la rompen. Eso es la meteorización. En el lugar no hay movimiento. Ahora sí, la erosión es distinta. La erosión se produce con movimiento y se rompe el material y se transporta el material, ¿sí? No se queda el material en el lugar, se degrada, se rompe y se transporta. Y ocurre por un agente, ¿sí? Que también se mueve. El agua se mueve, ¿sí? El agua de un río se mueve, el agua del mar se mueve, el viento se mueve, ¿sí? Y el hielo también se mueve, aunque suena un poco raro, ¿sí? Los glaciares se mueven y pueden lograr destruir el paisaje, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. La gran diferencia que hay es que en esto implica movimiento. Fíjense que en la imagen
esto que estaba acá arriba, voy a agrandar la imagen para que la veamos bien, ¿sí? Esto que estaba acá arriba, este material parental que estaba acá arriba, se dan cuenta, el borde de un cerro, se vino abajo, o sea, se transportó desde arriba del cerro hacia abajo. Esto es erosión, ¿sí? Esto es erosión. Algo se mueve desde un lado hacia otro. Y se dan cuenta, es muy probable, no ahora por supuesto, pero a lo mejor en 500 años más, que el suelo que se forma aquí en la base, ¿sí? De este derrumbe sea completamente distinto al suelo que se forma acá arriba del cerro. Porque este, ¿sí? Producto de esa erosión, ¿sí? Producto de esa erosión, va a tener otra acumulación de minerales respecto a este de acá arriba, ¿sí? Hay movimiento. El material parental se rompió, se degradó, se hizo pebre, cayó, se vino la avalancha, se rompió el material a medida que iba también avanzando, ¿sí? Una avalancha y quedó acá abajo. Y se transformó ese material parental. Se degradó. Entonces, como digo, puede que ocurran de la mano. A lo mejor este material que estaba acá arriba fue meteorizado, a lo mejor se disolvió, a lo mejor hubo por efecto del calor, se empezó a romper este material y cuando se rompió este material, en el lugar, después vino una avalancha y, ocurrió, y el proceso siguió, ¿sí? Ahora el material además se molió y se transportó, ¿sí? Pueden ocurrir al mismo tiempo, generalmente ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay efecto de las dos cosas. Por ejemplo, en el mar ocurre efecto de las dos cosas. Es el efecto de las olas golpeando la roca, ¿sí? Efecto de las olas golpeando la roca. Es una masa de agua que está constantemente golpeando la roca. El mar se mueve, golpea la roca y lo empieza a degradar y a transportar. Pero también el efecto de las sales. Y en este caso el efecto de las sales es un efecto químico que va a degradar las rocas en el lugar, ¿sí? En el lugar. Entonces tengo meteorización producida por el efecto químico del agua y el efecto químico de las sales en la roca sin que la roca se mueva, pero también tengo el efecto de erosión del mar en sí, de esa masa de agua gigante, esos litros y litros y litros de agua que golpean la roca y que básicamente la están machacando todos los días. Y eso sería erosión porque la van machacando de a poco y van tomando pedacitos de esa roca y los mueven, ¿sí? Y además el mar se mueve, entonces también eso implica erosión. Entonces, vuelvo a repetir, meteorización en el lugar, generalmente puede ser por una reacción química o una reacción física, pero en el lugar, sin movimiento. Y la erosión es con una cosa que se mueve, generalmente agua que se mueve, viento, la gravedad también hace que las cosas se muevan, ¿sí? Y el material que se rompe producto de la erosión también se transporta, o sea, hay degradación y transporte. Entonces el material parental básicamente puede verse golpeado y afectado y molido por varias cosas, ¿sí? Acá tenemos algunos agentes de erosión, la lluvia, por ejemplo, un agente de erosión bastante importante, si se dan cuenta aquí en la imagen, voy a ponerle un poquito, fíjense acá en la imagen, eso es el efecto de una gota de agua, y si se dan cuenta, la gota de agua golpea el material parental, y es como si le pegaron un balazo al material parental. Eso es una gota de agua. Imagínense este efecto por la cantidad de gotas de agua que caen en una lluvia. Y si estamos en una zona mega lluviosa, a lo mejor el sur de Chile, que llueve 8 meses al año, imagínense cómo es ese efecto de las gotas de lluvia acumulados sobre el material parental. Son millones de gotas de lluvia a lo largo de muchos cientos o miles de años golpeando contra el material parental. Y en el fondo no es como si fuera un balazo, son millones de balazos, ¿sí? Entonces este gota va a caer, va a romper partecita del material parental superficialmente y lo transporta porque estas gotas caen en otro lado y lo van a ir transportando. Ahí tenemos lo que hablábamos recién, el efecto de transporte. El mar, ya lo expliqué. Estas olas de mar, fíjense aquí, voy a agrandar esta imagen. Fíjense acá la roca, este material parental que está aquí en este acantilado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ese material ahí? Degradado. Degradado, desgastado, roto. Y eso es efecto del Se mar, ve que se ha desarmado. principalmente. ¿Cómo? Se ve que se ha desarmado por efecto de las olas y la brisa y todos los factores que hay ahí Exacto, en la playa.
Exacto. Y a lo mejor probablemente estos cambios de colores que hay acá, dentro de la roca, puede que sean producidos por el efecto químico del mar. Entonces aquí tenemos meteorización y erosión, pero lo que se ve principalmente es la erosión. Fíjense que ahí como se va a ir desgastando, y probablemente esto se va a seguir desgastando porque las olas siguen golpeando, y esto se desgasta, se desgasta, se desgasta. Acá está la erosión, ¿sí? O sea, perdón, la gravedad. Fíjense la gravedad. Esto, el mar puede haber hecho efecto, pero la gravedad también. La gravedad aquí, probablemente este señor que construyó su casa acá, aquí, debe estar más urgido que no sé qué, porque la construyó ¿cuánto? ¿A cuánto estará? Unos 20, 40 metros del acantilado, ¿sí? Y fíjense el acantilado como sigue tirando roca hacia abajo, ya no tanto por el efecto del mar, sino por el efecto de la gravedad. Esto, la gravedad hace que las cosas se caigan, ¿sí? Y es lo que hace que cuando uno anda ahí caminando, se tropieza, se caiga. Imagínense estas rocas totalmente expuestas a la gravedad, y esto se va a seguir cayendo, se va a seguir cayendo. Ríos, por ejemplo, o aguas encauzadas. Voy a agrandar esto. Fíjense el efecto del río. No es mar, esto es un río. Fíjense el efecto del río. A medida que el río se mueve, se dan cuenta, a medida que el río se mueve y empieza a dar vuelta el río, empieza a comerse el material parental de acá de la orilla. ¿Se dan cuenta el río ahí que se mueve? Y cuando los ríos dan vuelta, generalmente, cuando uno ve aquí el reposo del río, fíjense que el material parental, cómo se empieza, o sea, el río en sí, cómo empieza a comerse las orillas. ¿Sí? Digo comerse porque, ¿sí? Pero fíjense ahí cómo se la empieza a comer. Entonces ahí está el efecto, ¿sí? Del río sobre el material parental. Fíjense cómo lo va desgastando. Esto ocurre en todos los ríos. Las mismas rocas de los ríos. ¿Cómo son las rocas de los ríos, chiquillos? Son redonditas, lisitas. ¿Cierto? Bien. Son redondas y lisas. Súper bien. Eso que están ahí, porque son redondas y ríos, porque el río, imagínense que el río es como una especie de lavadora, ¿sí? Literalmente eso es el río, una especie de lavadora gigante. Y las rocas se van moviendo. Y a medida que las rocas se van moviendo, se van desgastando, y por eso las rocas en los ríos son lisas, ¿sí? Súper lisas, ¿sí? Por eso uno puede hacer zapitos después con las rocas, porque son todas lisas y planas, ¿sí? O bastante redonditas. Eso es el efecto del río, eso es el efecto de la erosión, ¿sí? Del río sobre las rocas, para que vean. Y las rocas son material parental. Cuando yo hablaba del hielo, miren acá, esto es un glaciar, ¿sí? Esto es un glaciar. Los glaciares, a lo mejor alguno no lo sabe, pero el glaciar literalmente es una roca de hielo, ¿sí? No es hielo, es una roca de hielo, mucho más denso que el hielo. Una roca, ¿sí? Y los glaciares, aunque esto parezca todavía más absurdo, se mueven, ¿sí? El glaciar se mueve. Esto que está acá se mueve. Cuando hace mucho frío y tenemos años de mucho frío, el glaciar, esta masa de hielo crece y se mueve hacia adelante. Cuando estamos en estos casos con altas temperaturas constantemente, el glaciar retrocede y esta masa de hielo se derrite y retrocede, ¿sí? Pero es una masa gigante de hielo, ¿sí? Millones de toneladas de hielo. Y si se dan cuenta, fíjense a los bordes, este glaciar probablemente haya sido mucho más grande, y fíjense que los bordes de esto, no sé si se alcanza a ver bien, también se ven desgastados. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, se ve caleta cómo se desgastó. Ya, gracias. Se nota más clarita la piedra. Sí, eso es desgaste, es como si aquí yo pasara una lija por el medio de esto, y la lija es mi glaciar. Y eso es de erosión, porque esto se está moviendo, el glaciar se mueve muy lento, pero se mueve, no es tanto como en el mar que se mueve constantemente, pero se mueve, y a medida que se va moviendo, toneladas y toneladas de hielo, de una roca de hielo, de muchas toneladas de una roca de hielo, van rompiendo los bordes de la roca, del material parental. Los rompen, literalmente es lo que se ve ahí, se desgastan, y lo van destruyendo. ¿Sí? Esto, aunque no lo crean, además, a diferencia del río, que las piedras son redonditas, por ejemplo, acá las piedras son todas puntuitas, ¿sí? Porque aquí en el río, un río que es constante y las va alisando a poco. En el esto las arranca, ¿sí? Cuando uno ve y sube a la cordillera, ¿sí? O va al Cajón del Maipo, o va a los glaciares, generalmente encuentra que las rocas están todas rotas y como puntiagudas, ¿sí? Esa es la diferencia. En los ríos uno ve las rocas redondas. En los glaciares uno ve unas rocas así como puntudas, todas, así como destruidas. Ese es el efecto del glaciar.
¿Se dan cuenta? El material parental lo hace pebre, ¿sí? Va. Y el otro es el viento. Aquí tenemos, esto no es Chile, pero un desierto, de todas maneras. Fíjense que esto es desierto, por aquí no pasa el mar, no llueve, ¿sí? Aquí no llueve, no pasa el mar, no pasa el río, y fíjense las rocas cómo se ven. Esto es material parental que está expuesto al aire, ¿sí? Al viento. Y no hay agua, por aquí no pasa agua, ¿sí? Esto está absolutamente seco. Y fíjense la roca, aún así se ven como desgastadas, como lisitas. ¿Se dan cuenta? Se ven así como si la hubieran pulido. Y eso por efecto del viento. Profesor, Dime. quería preguntarle si nos podría pasar el PowerPoint por alguna parte para poder ir viéndolo paralelamente desde otro dispositivo. Sí, sí. Es que ahora, es que si le subo ahora el PowerPoint se me pone toda la conexión lenta. Toda. O sea, no podría hacer clase. Pero, a ver, mira, lo que pasa es que me queda un poquito de materia, le voy a dar un break y después volvemos. Entonces, en el intermedio se la subo. ¿Ya? Bacán, bacán. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Profe, ¿y por dónde Dime. lo descargaría? ¿Por el ambiente de aprendizaje? Por el ambiente de aprendizaje, sí. Sí. Ya, muchas Ya. gracias, bacán. Entonces voy a pasar un poquito más de materia y después voy a hacer una segunda parte que es ver imágenes y contarles un poco qué pasa en esa imagen, ¿sí? Entonces esto es el viento, ¿sí? Este es el viento. Ahí está el viento. Y fíjense cómo las piedras se ven todas pulidas, suavecitas. Ese es el viento. Entonces tenemos, vuelvo a repetirlo, erosión y meteorización. Generalmente van de la mano. Y lo que pasa, esto a medida que ocurre y pasa a través de los años, lo que está haciendo finalmente es modificar todo lo que ocurre, no solamente el suelo, sino todo lo que ocurre. Aquí tenemos un paisaje, esto es de la última glaciación, hace no sé cuántos miles de años, ¿sí? Miles de cientos de miles de años. Y este era un paisaje que a lo mejor teníamos hace, no sé, voy a poner la fecha, a ver, última glaciación, ¿cuándo fue? La última glaciación, eso fue cuando la última vez que estuvo toda la Tierra congelada, ¿sí? Para que se hagan una idea. La última vez que estuvo toda la Tierra congelada fue en... A ver. La última glaciación fue en... hace 110.000 años, ¿sí? Cuando hablan la era del hielo, la película La era del hielo ocurre aquí, en la última glaciación, ¿sí? Hace 110.000 años. O sea, hace 110.000 años, esto es un lugar fijo, ¿sí? Cualquier lugar, probablemente uno iba a visitar cualquier lugar que tuviera un río hace 110.000 años, y era esto lo que encontrábamos, ¿sí? Teníamos los glaciares por acá arriba, ¿sí? Unos ríos más o menos charchas, ¿sí? Se encuentra un hilito de río, ¿sí? Unos cerros por acá, ¿sí? Unos pequeños valles, y esto, como digo, hace 110.000 años, y por supuesto poca vegetación, ¿sí? Solamente la única vegetación que había era, bueno, probablemente haya habido algunos pastos y algunos árboles pequeños cerca del río. No había mucha... Y entonces en este momento, 110.000 años, la Tierra se empieza a descongelar, ¿sí? Empieza a descongelar, y empiezan, a medida que se descongela, ¿sí? Empiezan a hacer efecto la meteorización y la erosión. Y el paisaje y los suelos, por lo tanto, porque el suelo depende del paisaje, empieza a cambiar. Empieza a cambiar, empiezan a subir las temperaturas, ¿sí? Fíjense cómo cambian las temperaturas. Empiezan a subir las temperaturas, esto ya, para que se hagan una idea, el Holoceno, la primera foto es de hace 110.000 años, el Holoceno es de hace más o menos 11.700 años, o sea, pasaron bastantes años más, esto es hace 11.700 años, ¿sí? Lo anterior era ¿cuánto eran? Como 110.000 años, esto es hace 11.000 años, así que es una barbaridad, y también todo empieza a cambiar, ¿sí? Hay mucha más vegetación, el río, si se dan cuenta, empieza a ensancharse, ¿sí? Los glaciares retroceden, si el glaciar retrocede, ese material parental que antes estaba por abajo empieza a cambiar también, y como empieza a cambiar ese material parental, ahora se está formando suelo, ¿sí?
Fíjense cómo empieza a aparecer aquí un valle con más población, porque se empieza a formar más suelo también, ¿sí? El suelo empieza a cambiar el tipo de vegetación. Ahora este suelo, por ejemplo, ya no aguanta simplemente pinos, sino que, o sea, aquí tiene pinos, pero ya empieza a tener otras especies, ¿sí? Porque el suelo está disponible para otras especies vegetales, ¿sí? Entonces empieza a cambiar. Cambia el paisaje, cambia el suelo, cambia todo. Y en la actualidad, probablemente, cambia todo absolutamente más. O sea, esto en el presente. Y ya cambió todo, ¿sí? Ya tenemos suelos agrícolas, ¿sí? Suelos agrícolas, se dan cuenta uno siempre que ve esos cuadrados, uno dice que eso es agricultura. El río se ve mucho más ancho probablemente, ¿sí? También hay caminos, está el efecto de los seres vivos, ¿sí? Los cerros ahora probablemente solamente tengan nieve arriba y probablemente esta zona me aguanta algo de vegetación, ¿sí? Probablemente la vegetación típica de la zona central, ¿sí? Si alguien va a la precordillera va a encontrar ahí unos espinos, unas cosas así, y ya hay boldos, todo eso. Pero el suelo ya cambió tanto y evolucionó tanto este suelo que ahora, por ejemplo, ya antes aquí tenía bosques de pinos, pero ahora puedo poner agricultura. A lo mejor aquí en este suelo, cambiando el paisaje, cambia el suelo, aquí puedo poner papas, aquí puedo poner limones, ¿sí? Además son suelos que ahora permiten la construcción de caminos, permiten la edificación, son suelos que son más estables, ¿sí? Eh, los bosques ya ahora se aíslan, ¿sí? Se aíslan porque la agricultura toma más y el bosque ya no, estos suelos ya cambiaron tanto que a lo mejor ya no, al bosque no le gusta tanto y el mismo bosque retrocede, busca los suelos que son más convenientes para él. Todo esto, estos cambios que pasaron a lo largo de los últimos 100.000 años, es el efecto de la constante de la erosión, la meteorización, los procesos de transformación de suelo, el cambio en el clima, etcétera, etcétera. Como se dan cuenta, en un periodo para la humanidad 110.000 años es re poco, ¿sí? Uno cree, o sea, es mucho para la vida de uno, pero para la edad de la Tierra son poquitos años, 110.000 años relativamente poco, pero los cambios que se dan en un periodo relativamente corto son bastante drásticos, ¿sí? O sea, yo paso de estar así a estar así, ¿sí? En 110.000 años, que si uno es más o menos poco, para que se hagan una idea, ¿sí? Entonces hay cambios, ¿sí? Esto pasa, ¿sí? Nosotros somos también responsables de que en este momento en el que estamos, estos cambios, por favor, ojalá nosotros somos un agente de erosión y de meteorización y de destrucción y de modificación de suelo muy grande. Entonces nosotros queremos evitar que estos cambios, tendríamos que evitar degradar demasiado el suelo y ojalá mantenerlo siempre saludable. Profe, Dime. ¿un incendio forestal qué efecto tendría en el paisaje? Se pierde todo, eventualmente, si bien en ese momento simplemente tú estarías quemando la capa superficial de materia orgánica, tú no puedes pensar este cambio cómo me afecta de aquí a un año. No, uno lo piensa, uno tiene que pensar la agricultura a largo plazo. ¿Cómo me afecta un incendio forestal? No de aquí a un año, que ya en un año a lo mejor no voy a producir. ¿Cómo me afecta, sino que tengo que pensarlo, cómo afecta eso en 50 años? Porque esa ceniza, por ejemplo, que se forma producto de un incendio forestal, es una ceniza muy ácida generalmente. Al ser una ceniza muy ácida, lo que está haciendo es que me va a acidificar el suelo se pone demasiado ácido. Si llueve, esa acidificación es mucho mayor y se forman además compuestos que son negativos para el crecimiento de cultivos agrícolas, ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que pensar, ¿qué pasa con un incendio forestal? Bueno, de aquí a un año no produzco, no. ¿Qué pasa con un incendio forestal de aquí a 20 años? Probablemente de acá a 20 años, toda esa ceniza que se quedó sepultada y se empezó a convertir, va a hacer que ese suelo, que todavía a lo mejor me aguanta un año para la agricultura, hasta por ahí nomás, pero en 20 años me va a dejar que ese suelo ya no sirva para la agricultura. O en 50 años, o en 100 años, ¿sí? Yo no puedo pensar en el hoy y en el ahora. Así que es un error que lo cometemos todos los hombres. Es una erosión también. Alberto aquí me pregunta, ¿cómo se llama un cambio en el suelo hecho por el hombre? Es una erosión, pero es una erosión ya causada por el ser humano, ¿sí? Y es una erosión que no se produce más de manera natural. La gran gracia de todos estos agentes de erosión, Alberto, es que todos son de manera natural. Llueve de manera natural, el mar afecta de manera natural, la gravedad de manera natural, los ríos desgastan de manera natural, el hielo y los vientos, todo de manera natural, pero resulta que uno a veces, o los seres humanos,
hacemos que esto que ocurre de manera natural se exagere, ¿sí? Y que no ocurra a lo largo de 110.000 años, sino que estos cambios ocurran a lo mejor en un periodo más corto, en 20, 50, 100 años, que es lo que ha pasado en la actualidad. Fíjate que nosotros han pasado más o menos, para que se hagan una idea, 110, 150 años, quizá, ya ponle 200 años desde que se inventaron, desde que empezó la revolución industrial, ¿sí? Donde empezaron a haber fábricas como locos. 150 años, 100, 150 años. Entonces empezaron a haber fábricas como locos. Han pasado más o menos 80 años desde que se empezaron a ocupar los pesticidas en alto volumen para la agricultura. Más o menos 80 años. Han pasado más o menos... ya te respondo, Bruta. Han pasado más o menos, no sé, 30, 40 años desde el uso masivo de transgénicos. Y fíjate cómo ha ido todo eso cambiando el paisaje. Fíjate todos los cambios que ha habido en el clima. Esas sequías que tenemos de 7, 10 años. ¿Sí? De repente, la Ligua, que estuvo 7 años en sequía. 7. ¿Sí? 7 años con sequía. Y eso es producido por el hombre. Alberto me pregunta, ¿hay cambio en el suelo que sean inmediatos? Sí, hay cambio en el suelo que sean inmediatos. Por ejemplo, una explosión volcánica, lo que hablamos. Lo que hace una explosión volcánica, te lo repito, me resetea todo, vuelve todo al inicio. ¿Sí? Una explosión volcánica, imagínate, caen 2 metros de ceniza sobre un suelo, básicamente el suelo que existía queda con 2 metros de ceniza y ese suelo inmediato desaparece, ya no es el suelo, es un suelo que está enterrado con 2 metros de ceniza encima, de ceniza volcánica encima, y eso literalmente es como si el suelo empezara desde cero. Como si nosotros, voy a volver aquí a la imagen, tuviéramos nuestro suelo aquí, como esto que está acá, cayeron 2 metros y retrocedieran. Es como que empieza todo el proceso de formación de suelo desde cero. Y va a ser completamente distinto y el resultado final de ese suelo va a ser completamente distinto. No sé cómo, solamente sé que va a ser completamente distinto al suelo que en la actividad, que en la actualidad. ¿Qué otro cambio en el suelo inmediato? Terremoto. Un terremoto literalmente hace que este derrumbe no es así, sino que se me venga a veces un cerro abajo entero, o se abra el suelo, o se quiebre todo. Un maremoto, ¿qué decir un maremoto? Imagínate un maremoto que, si esto es la fuerza destructiva del mar, ¿sí? A lo largo de muchos años, un maremoto que son millones y millones y millones de toneladas de agua moviéndose, arrasa con todo, probablemente me va a arrasar las primeras 2, 3 capas de suelo, porque eso hace un maremoto, ¿sí? Arrasa con las primeras 2, 3 capas de suelo, las arranca literalmente, ¿sí? Las arranca, para todos los que se busquen fotos de cómo quedaron el borde costero en Constitución o el borde costero en Dichato, ¿sí? Después del terremoto y el maremoto del 2010, fíjense cómo quedó, y es literalmente como si hubieran arrancado quizás los primeros 40 centímetros del suelo. Es como si hubieran pasado una lija encima y hubieran arrancado los primeros 40 centímetros del suelo. Ahí tenía un cambio inmediato del suelo. Inmediato en el sentido. Generalmente, y justo, mira, venía eso, hay efectos catastróficos, maremotos, terremotos, explosiones volcánicas, que hacen que el cambio en el suelo sea inmediato. ¿Sí? Y que a veces es tan inmediato que el suelo se destruye y queda el material parental expuesto directamente. O sea que yo literalmente lo que hago, arranco esto. Y el suelo queda así. Y tu suelo va a quedar así. Queda puro material parental. Eso puede ocurrir con un volcán, con una explosión volcánica, con un aluvión a veces, con una inundación gigantesca. La naturaleza en el fondo es capaz de hacer ese cambio inmediato, pero la naturaleza. Uno no debería hacerlo, o el ser humano no debería hacerlo, que también se hace, pero uno no debería hacerlo. La naturaleza sí es destructiva, súper destructiva. ¿Tú has visto lo que pasa cuando hay inundaciones, cuando explota una explosión volcánica, cuando se viene una avalancha? No, la naturaleza dice, no es que lo dice, pero la naturaleza dice, ay, yo quiero empezar todo de nuevo, ¡pah! Podemos llegar al extremo de que caiga un meteorito, ¿sí? Y que lo que pasó, o sea, estaban los dinosaurios, dominaban la Tierra, cayó un meteorito, ¡pum! Todo de nuevo. Literalmente, ¿sí? Ya, mira lo que dice acá. Buena pregunta. Alberto me pregunta, ¿y los cambios hechos por el hombre, por ejemplo, abonar la tierra, echarle fertilizante, ¿hay meteorización química? No. Lo que tú haces cuando agregas fertilizante, lo que estás haciendo es, en un periodo cortito de tiempo, estás poniendo un fertilizante para un cultivo en un periodo que a lo mejor no va a ser más de un año.
ese agregado de fertilizante lo que va a hacer, va a ayudarle a la planta y eventualmente, si es constante, me va a afectar a lo mejor una propiedad del suelo. Me va a afectar a lo mejor el pH del suelo. O me va a afectar la cantidad de nutrientes que hay en el suelo. Pero el suelo, estos suelos, no se va a ver afectado, no hay un cambio drástico en el suelo. No cambia, por ejemplo, estas capas del suelo no van a cambiar. No va a cambiar la composición del material parental. No va a cambiar que este suelo, por ejemplo, tenga a lo mejor más arcilla. No va a cambiar la profundidad del suelo. ¿Sí? O sea, es muy difícil que yo echando un fertilizante a un suelo que tenga 40, 80 centímetros de profundidad, no se va a ver alterado. ¿Sí? Un fertilizante no hace eso. Dime. Una pregunta, ¿cómo se forma la arcilla? Por el material parental, pues. El material parental se va degradando, degradando, degradando y se muele tanto, que queda del tamaño de una arcilla. Si uno mirara al microscopio la arcilla, ¿sí? Al microscopio encontraría que son puros minerales chiquititos. Si yo mirara un microscopio atómico, ¿sí? Me daría cuenta que son puros minerales chiquititos. ¿De dónde vienen esos minerales? Del material parental, de esta roca, ¿sí? La roca hace que se degrade todo, o sea, esa roca se degrada, se descompone en millones de micropartículas de minerales, que son las que finalmente forman la arcilla, o forman la arena, o forman otras partículas que hay dentro del suelo. Así se forma. Pero siempre esta roca que se degrada y se descompone, ¿sí? Ese es el origen, por eso se llama la roca madre, o material parental, porque es la roca que es la mamá del suelo. ¿De dónde vienes tú? De tu mamá, ¿sí? De ahí viene. ¿De dónde viene el suelo? De su mamá. ¿Quién es la mamá del suelo? La roca madre, esta roca que está acá abajo, ¿sí? Por eso se llama roca madre, porque es la mamá de lo que pasa acá arriba, ¿sí? Podemos seguir hablando de esto, pero básicamente también hay distintos tipos de arcilla y distintos tipos de minerales, y eso va a depender también del tipo de material parental que hay, ¿sí? Eso ya es otro mundo. Entonces, el suelo, ¿sí? Acá se modifica de acuerdo a lo que pasa dentro de él, ¿sí? Acá hay distintos cambios de lo que pasa dentro de él. Y lo que decíamos, ¿sí? Que todo esto puede verse drásticamente cambiado de un momento a otro, por terremoto, por maremoto, por explosiones volcánicas, por choque de las placas, ¿sí? Porque se filtra aquí, por aquí ven que hay una explosión volcánica submarina, fíjense que acá se viene un aluvión, ¿sí? Otro volcán por acá arriba, más terremoto. Eso puede cambiar el suelo drásticamente de un momento a otro, ¿sí? Lo puede hacer. Y lo vuelvo a repetir, el hombre no lo cambia de un momento a otro. Es como si yo rasguñara con la uña, sí, el suelo. Sí, o sea, se ve afectado. Sí, se puede ver afectado a largo plazo. Pero cambiar 100% la composición de ese suelo, es muy difícil que eso ocurra. Cambian ciertas cosas del suelo, pueden cambiar drásticamente ciertas cosas del suelo, por ejemplo, el pH del suelo, por ejemplo, puedo afectar a lo mejor cosas que vamos a ver más adelante, que son las otras propiedades, la densidad del suelo, la compactación del suelo, etcétera, etcétera, pero no me va a hacer que desaparezca el suelo 100%, a menos que yo deje la escoba, a menos que yo me meta con una grúa y arranque con el suelo, así, con una grúa y saque los primeros 40 centímetros del suelo, sí, ahí está haciendo un cambio drástico por el hombre. Pero la agricultura en sí no va a hacer que ese suelo, no va a ver que ese suelo desaparezca de un momento para otro. No es inmediato. Puede ocurrir a lo mejor a lo largo de 100 años de agricultura, pero no de hoy al próximo año. Como un volcán o una explosión volcánica o un terremoto, que sí va a hacer que tú tengas suelo, vino la explosión volcánica, caigan toneladas y toneladas de ceniza, ¿sí? Toneladas y toneladas de ceniza, y literalmente ese suelo desapareció, ¿sí? Quedó sepultado bajo 2 metros de ceniza. O venga un maremoto y literalmente ese maremoto de un segundo para otro desaparezca, ¿sí? Absolutamente desaparezca, ¿sí? Eso puede ocurrir. ¿Ya? Esa es la diferencia. Vamos a parar unos 15 minutos, chicos. Después retomamos, ¿sí? Unos 15 minutos vamos a parar. 15. Yo subo la clase por mientras, ustedes por mientras descansan. 15 minutos paramos, volvemos en 15, ¿ya? O sea, volvemos a las 11:25,
A las 11:40. Volvemos, ¿ya? Para la última colita. 15 minutos. Ya, profe, bacán. ¿Ya? Ya, profe, gracias. 11:40. Yo subo esto por mientras. Profe, esta clase usted, yo sé que queda grabada, pero no la sube a YouTube. Que de repente era más cómodo para Sí, revisarlas, porque en el ya. programa del Meet se pega mucho para poder revisar las clases. Ya, voy a tratar de subirla entre hoy y mañana, ¿ya? Disculpe, sí que Profe. al fin de semana. Dime. Bacán, gracias. La clase dio la clase pasada de una tarea. No, pero tranquila, no era, o sea, me la mandaron, pero eso yo, si me la mandaron bien, si no me la mandaron, no pasa nada. No se preocupe. Ok, profe. ¿Sí? O sea, si me la mandaron, que me la mandaron como 2 personas, si a fin de semestre tienen un 3.9, ese 3.9 se convierte en 4, básicamente. Si tienen un rojo por ahí, probablemente ese rojo se convierte en azul. Así funciona yo. ¿Sí? Profe, ¿cuál actividad es esa? Una que decía de... Ah, pero no era para este, era del otro ramo. No, no sé. No sé. Era para acá, profe, creo. ¿Ah? No creo que no era para esta sección, porque No, no, no. no. Tengo la duda ahí de la sección. Ya. Dice clase 3 porque es la tercera. No es porque... ya, ahí se quedó subiendo, chiquillo. Hablamos después, ¿ya? Vuelvo en un rato. Ya, chao, profe, Ya, gracias. profe, gracias. A las 11:40. 11:40 nos vemos.
Estamos. Ya subí la clase por si acaso, ¿ah? En la mente de aprendizaje. Así que, si alguien la quiere bajar, aproveche. Yo voy a empezar, chicos, porque me quedan los últimos 20 minutos. Sí, los quiero aprovechar así a full. Aquí estamos, profe. Ya. Ah, no, pues tengo hasta las 12:45. Así que pensé que tenía hasta las 12. Me había asustado. Entonces igual vamos a terminar un poquito antes, mejor. Ya. Voy a seguir, chicos. ¿A dónde dejé la clase? La cerré. Espérenme un segundo que cerré la clase. Ya. Lo que quiero mostrar ahora, chicos y chicas, voy a empezar ya, es efectivamente cómo hacen su efecto los agentes de erosión, ¿sí? Más que nada, la idea es que les quede claro cómo es que estos agentes destruyen el material parental, ¿sí? Y eventualmente modifican el paisaje. Entonces vamos a hablar un poquito. Aquí tenemos erosión por lluvia, ¿sí? La erosión por lluvia es quizás muy frecuente, ¿sí? Algo que uno la puede ver constantemente. A ver, la puede ver constantemente y además es algo que tiene un efecto casi inmediato sobre el material parental, ¿sí? Les decía que esto, ¿sí? Cuando cae una gota, ¿sí? La gota cae, y esa gota cuando cae, aunque uno la vea insignificante, ¿sí? Produce un efecto sobre el material parental muy fuerte, ¿sí? Porque si yo miro esta gota o miro una lluvia desde arriba y pudiera hacerle un barrido electrónico y viera cómo está el material parental después de una lluvia, yo vería esto. Esto no es los cráteres de la Luna, esto no es el efecto de los meteoritos sobre algún planeta, esto es el efecto de la lluvia sobre el material parental, sobre una roca, ¿sí? Incluso sobre un suelo. Si se dan cuenta, esto no es simplemente, vuelvo a repetir, el efecto de una gota. Una gota me produce un cráter, pero después esa gota, tal como se ve en la imagen, se rompe en gotas más chiquititas. Entonces yo tengo el efecto de esa gota, el efecto de esa gota más chiquitita, que es la gota que se rompió. Esa gota más chiquitita, a su vez, se vuelve a romper en otras gotas más chiquititas. Esas gotas más chiquititas, a su vez, se rompen en gotas más chiquititas, y lo que voy a tener sobre el material parental es esto. Probablemente, si yo mire mi material parental bajo un microscopio, ¿sí? Eléctrico, yo voy a ver que a lo mejor ni siquiera 1 milímetro, probablemente menos, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de 1 milímetro se desgastó. Y probablemente la mitad de la mitad de la mitad de 1 milímetro es lo que se perdió de material. Ni siquiera lo puedo ver, ¿sí? Como digo, ocupo microscopio. Pero cuando yo veo esto acumulado a lo largo del tiempo y veo el efecto de muchas lluvias, y si además, por ejemplo, mi material parental está desnudo, ¿sí? Sin ningún tipo de cultivo encima de él, este efecto se puede multiplicar y puede ser mucho mayor. Profe, ¿Por qué? Dime. un amigo una vez me dijo que, no me acuerdo si eran los romanos o algo así, tenían un tipo de tortura donde amarraban a una persona mirando hacia arriba y arriba les caía una gota en la frente, todo el rato así. Exacto, exacto, y te dejaban ahí un mes. Y hasta Sí. que... Sí, eso existe, de verdad. No lo hagan, ¿eh? Al menos si el profe lo reprueba el ramo, no lo secuestren y le hagan esas cosas, ¿ya? Pero sí,
efectivamente. El agua uno a veces la medida menos, pero es un agente destructivo súper grande, especialmente en las gotas de agua, ¿sí? Miren, porque lo que pasa con una lluvia es esto, o sea, cae una gota, fíjense aquí se ve a la derecha, cae la gota rompe, pa, un poquito del material, y ese material después se arrastra, ¿sí? Porque además cuando cae una lluvia, en este caso lluvia, ni siquiera es una gota de agua, es lluvia, generalmente uno ve sobre el suelo o ve sobre el material parental o incluso sobre un camino, uno ve una lámina de agua, ¿sí? Que corre. No ve simplemente una gota, ve una lámina de agua. Y esa lámina de agua, lo que dice acá, está transportando mucho material, ¿sí? Entonces escurre esa agua y transporta mucho material. Profe, el granizo Esto, sería más destructivo, ¿no? el granizo sería todavía más destructivo, efectivamente. Efectivamente. El granizo sería mucho más destructivo porque es más peso, más grande, pero tampoco graniza tan seguido. Una lluvia la puedes tener seguido. Pero sí, el granizo sería mucho, mucho más destructivo. Al principio, con una lluvia, aquí a la izquierda se ve, uno tiene como que lo primero que se lava, por así decirlo, con esa lluvia, con esa lámina de agua, es literalmente la primera lámina, a veces puede ser la primera lámina del suelo, o puede ser la primera lámina del material parental. Es una lámina, ¿sí? Muy chica. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de lluvia, puede ser más grande. Entonces, primero queda así. Entonces, si yo estoy hablando de un suelo, por ejemplo, o de un cultivo, o de lo que sea, voy a tener esa primera capa de suelo que se lavó. Y yo digo, ya, no importa, no es tan terrible. El problema es que esto avanza, ¿sí? A medida que se acumulan las lluvias, el problema y el efecto de la lluvia es mayor. Porque a medida que eso pasa, yo después voy a ver, por ejemplo, en mi suelo, voy a agrandar un poquito esta imagen, voy a ver ligeritos caminos, como unos pequeños caminos ya producto del paso de la lluvia, ¿sí? Esto. Incluso en el material parental, en un microscopio, esto se vería, ¿sí? Como caminos, pequeños Yo caminos. tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo, o sea, qué tendría que suceder para que se forme una napa subterránea? Ah, no, las naves subterráneas es literalmente un río subterráneo. No es que se forme, no es como que suceda algo. Están ahí desde el, ¿cómo se llama? Por la misma razón que se forma un río. ¿Sí? Es como, porque se derrita a lo mejor en el caso de Chile se derriten arriba los hielos o la nieve, y ese río en vez de salir por la superficie se mete por debajo de la superficie. Eso es una nave subterránea, un río subterráneo. ¿Sí? Entonces Ok. tenemos, dime, disculpa. No, nada, profe, dele nomás. Ya. Entonces, después, primero tendría una lámina, después se empieza a formar camino, y a medida que llueve, estos caminos empiezan a profundizarse, ¿sí? Material parental o incluso el propio suelo ya empieza a quedar más para el gato, ¿sí? Fíjense que acá arriba ya eso no es una pérdida significativa en este caso, de la superficie del suelo. Eso ya cada vez empieza a profundizar más. Fíjense acá, esto es típico, uno lo ve mucho aquí en la zona central. Fíjense que aquí incluso, producto de la lluvia o producto de la acumulación de lluvia, a lo mejor esto fue una inundación, se perdió ya todo el suelo, lo que hablábamos recién. El suelo se puede perder, o sea, aquí se perdieron por lo menos unos 20, 30 centímetros de suelo, producto de una Hay como un socavón ahí. como un socavón, exacto. Y aquí esto ya se ve el material parental. ¿Te das cuenta que acá abajo se ve el material parental? Se perdieron los 20 centímetros de suelo y aquí abajo el material parental. O sea, hay camino, pero también material parental. Y esto puede seguir aumentando, tanto que se forma esto, y esto es súper grave. Esto no es un río, esto no es un río, esto no es el efecto de un río, esto es producto de una lluvia que ya quedó tal nivel de escoba, y probablemente como canalcito, solamente lleva agua cuando llueve, el resto del año cuando no llueve no lleva agua, no es un río, el río lleva agua todo el año, por lo general. Pero esto no es ni siquiera un canal, esto es, la lluvia ya profundizó tanto, me arrancó los primeros 20, 30, quizás aquí 1 metro de suelo, y ya llega el material parental, y ahora el material parental se sigue desgastando, ¿sí? Se sigue desgastando. Entonces, bien jodido el efecto de la lluvia. Y esto puede ser tanto, que ya se forma otro tipo de cosas.
esto se estabiliza, este nivel de destrucción provocado por la lluvia se estabiliza, no sigue avanzando. Y ya como se estabiliza, como empieza a pasar, es estable, empieza a formarse suelo de nuevo, ¿sí? Y se forma suelo de nuevo así. Esto de acá, en las quebradas, ¿sí? Todas las quebradas se forman de manera natural. Y la gran gracia de las quebradas es que no pasa un río por el medio de la quebrada. Pasa un hilito de agua y ese hilito de agua solamente tiene agua cuando llueve. Las quebradas se forman por efecto de las lluvias. Pero lo que yo les decía, las quebradas es algo que ocurre de manera natural y es cuando ya el efecto de la lluvia fue tanto que como que se da vuelta el ciclo, ¿sí? Destruí el suelo, se destruyó completamente el suelo, el material parental quedó expuesto, que es lo que pasaba acá, ¿sí? Y como ese material quedó expuesto, se empieza a formar suelo de nuevo, y como se forma suelo de nuevo, entra en una condición estable, y ahora ese hoyo que aquí ya que había perdido muchas cosas, a lo largo de muchos, muchos años, se forma suelo de nuevo y empieza a sostener cultivo, agricultura, incluso empieza a crecer la naturaleza alrededor de eso, y eso es una quebrada. La quebrada, vuelvo a repetirlo, se forma por efecto de la lluvia. Si alguno ha ido a la quinta región, Valparaíso está lleno de quebradas, todas esas quebradas que hay en Valparaíso en los costados de los cerros no llevan agua permanentemente, solo llevan agua cuando llueven. Y claro, es como que ya se dio vuelta, es como cuando uno termina el juego y lo empieza de nuevo. Literalmente eso es lo que pasa acá. ¿Sí? La lluvia penetró tanto y quedó expuesto el material parental que ese material parental empieza a convertirse en suelo de nuevo. Obviamente, lo vuelvo a repetir, esto no ocurre de un momento a otro, sino que ocurre a lo largo de muchos, 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 muchos cientos de años. ¿Sí? Y ahí está la quebrada. Linda, bonita. ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? ¿No? Una quebrada, mirada desde arriba, se ve así. Esto de acá, voy a agrandarla más todavía. Esto que está acá, para que no lo sepa, no es un río. No tengo acá, los ríos se forman acá en Chile desde la cordillera. Esto no está en la cordillera, esto es Olmué. Esta es la quebrada, la que se llama la famosa quebrada de Alvarado. Si alguno ha ido a Olmué, se lo conozca. Esta de aquí, que va por acá, ¿se dan cuenta? La quebrada de Alvarado. Y la gran gracia de las quebradas es que al final, cuando uno sale de la quebrada, ¿se dan cuenta aquí? La quebrada viene por acá. Por aquí. Viene por aquí entre medio, entre medio, entre medio. Eso no es un río. Los ríos se forman por la cordillera. Esto está en Olmué queda en la cordillera. Queda ahí camino digamos, cerca de Tiltil, por ahí queda. Viene la quebrada, la quebrada, la quebrada, la quebrada, la quebrada. Y la gran gracia es que al final de la quebrada aparece esto. ¿Qué son esos, chiquillos? ¿Qué es esos cuadrados que se ven ahí? Son terrenos de agricultura. Terrenos de agricultura. Es muy probable que al final de una quebrada siempre tengamos terrenos de agricultura, ¿sí? Porque estos suelos que se forman al final de la quebrada, ¿sí? Estos suelos que se forman aquí, se dan cuenta que viene la quebrada por acá. Viene aquí Como la el quebrada. limacho, ¿no? Con los También, tomates. exacto. Todo eso, de hecho, todo esto para allá es Limache Olmué. Todo esto que está por acá, Limache Olmué. ¿Sí? Alito. Todo eso. Bueno, Entonces, todo eso ese material que fue arrastrado por la quebrada, ¿se acuerdan que dijimos que las lluvias arrastraban material? Arrastran material, arrastran material, arrastran material, y ese material arrastrado se deposita acá, que acá se forman re buenos suelos, porque el material de mejor calidad fue el que se arrastró más lejos, ¿sí? Esto que queda por acá arriba es el material más pesado, pero acá se arrastra el material de mejor calidad. Y a lo largo de los años eso forma suelo, y ese suelo es cultivable. Generalmente, súper buen suelo, lo que se forma al final de la quebrada. El único problema es que si en algún momento se viene una lluvia demasiado fuerte, inesperada, o tengo un año demasiado lluvioso, el agua empieza a correr así como tren por la quebrada y puede caer la inundación, que fue lo que pasó hace algunos años en el norte. Llovió lo que no llovía en no sé cuántos años y había gente que estaba aquí instalada al final de la quebrada, ¿sí? Había un pueblo aquí al final de la quebrada y llovió lo que no llovía, como llovió en un día lo que tenía que llover en 5 años. Imagínense, en 24 horas llueve lo que tiene que llover en 5 años. Esa cantidad de agua, para que se hagan una idea.
Eso en un solo día, y obviamente que cuando llueve esa cantidad, esta parte de aquí se inunda. ¿Sí? Es raro que eso ocurra, pero probablemente cada vez veamos más tipos de esas cosas producto del cambio climático. Acá tenemos otra quebrada, y nuevamente lo mismo. Tengo la quebrada por acá, no es un río, ¿sí? Esto solamente lleva agua cuando llueve. Fíjense la quebrada por aquí. Quebrada, 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 quebrada. Salgo de la quebrada, salgo de la quebrada se acaba, se abre la quebrada y nuevamente a la salida de la quebrada vuelve a aparecer agricultura. ¿Se dan cuenta ahí? La agricultura. Todo eso son cultivos agrícolas. ¿Sí? Todo esto. Final de la quebrada, salgo de la quebrada y aquí todo el material que se arrastró a la quebrada es un material de buena calidad, se forman suelos de buena calidad y permiten la agricultura. Es muy clásico que esto yo lo vea. Si yo veo un mapa desde arriba y veo este caminito y al final de ese caminito veo agricultura, es porque ese caminito que se ve ahí es una quebrada. Veamos el efecto de los ríos. ¿Sí? El efecto de los ríos. Los ríos causan, digamos, o degradan el material por tres cosas. Por cuatro cosas. Uno, por el agua del río, por el peso del agua, ¿sí? El peso del agua del río va a hacer que se degraden los bordes del río. El río lleva material, ¿sí? Ese material se golpea entre sí, ¿sí? El material se golpea entre sí y se desgasta. El río, como tiene sustancias químicas, también causa efectos sobre los materiales, y además el material que es arrastrado por el río golpea con el fondo con el río y se desgasta. O sea, vuelvo a repetir, el río en sí causa cuatro efectos. Uno, porque el río es agua y esa agua golpea los bordes. ¿Sí? Dos, porque el río arrastra material y ese material que arrastra el río se golpea entre sí. Tres, porque el río genera reacciones químicas con el material que arrastra y se degrada ese material por las reacciones químicas. Y cuatro, porque el material que arrastra el río golpea con los bordes del río. ¿Sí? Todo eso ocurre con un río. El río básicamente es una lavadora gigante. Yo la lavadora, básicamente, mi tonel de lavadora pasa lo siguiente. Uno, el agua de la lavadora golpea los bordes de la lavadora. Dos, en este caso el detergente, me desgasta la ropa. Tres, la ropa que está en la lavadora se golpea entre sí y se desgasta. Y cuatro, la ropa que está en la lavadora se golpea con los bordes de la lavadora y se desgasta. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estoy tratando de explicar. Y en ese caso el río tiene la gran gracia de que, lo que decíamos, que las rocas como se arrastran y van así flotando y dando vuelta, se van poniendo lisas, lo que alguien había mencionado, que las rocas de los ríos son lisas y redonditas. El río, por un lado, va depositando material y por otro lado lo va desgastando. Si yo veo una curva de un río, tengo que pensar que esa curva está desgastando, está siendo erosionada, pero, lo dijimos, la erosión es transporte de material. Entonces, se rompe material ahí, se desgasta material ahí, pero se deposita en la otra orilla. Ahí en donde dice erosión, ¿sí? El material se desgasta, pero ese material que se desgasta se deposita al otro lado. Desgaste, lo que decíamos, desgaste, destrucción, pero lo que implicábamos también en la erosión, transporte. Desgaste, transporte. Y se va depositando acá ese material. Así funcionan los ríos, ¿sí? Desgastan y depositan, desgastan y depositan. La gran gracia de los ríos, y eso es bueno, que esos depósitos de material que se producen en los bordes del río, ¿qué hablábamos de los depósitos en las quebradas? ¿Qué características, qué hacían que esos depósitos de las quebradas, al final de la quebrada, qué características tenían? ¿Qué causaban? Fertilizaban los Calidad terrenos. del suelo. Buena calidad de suelo, porque son depósitos livianos y son depósitos nutritivos, por así decirlo. En los ríos, cualquier río, generalmente sobre todo de la cuarta región hacia el sur, los bordes de los ríos, como ese material que vimos acá, ¿sí? Se va depositando. Si se dan cuenta, esos depósitos de río lo que hacen es que deposita material de muy buena calidad en los bordes, y eso hace que uno en general, en los bordes de los ríos, tenga agricultura, ¿sí?
Sin ir más lejos, Típico acá les muestro. ¿Cómo? sale pinta. Claro. Sin ir más lejos, miren acá. Esto es el río Maipo, ¿sí? Acá en el cajón del Maipo, ¿sí? Y el río va por acá. Si se alcanza a ver, voy a agrandar un poquito la foto. Voy a agrandarla. ¿Sí? Dice ahí clarito, Maipo River, ¿sí? Va por acá el río. Ahí donde dice el río, el río, el río. Y lo que decíamos, se desgasta en un lado y se deposita en otro. Y todo esto es agricultura que está en torno del río del Maipo, que es lo que se ve aquí. Aquí se ve claramente, eso es agricultura, todos esos cuadrados son agricultura. Por aquí al otro lado del río también hay agricultura. Son lo que se deposita, los depósitos que va dejando el río. Y esos depósitos, lo vuelvo a decir, son depósitos que a lo mejor traen mucha materia orgánica, que traen un material más fino, más particulado, ¿sí? Y al momento de depositarse, lo que hacen es que forman un muy buen suelo. De aquí al lado del río Maipo, el que ha ido el cajón del Maipo alguna vez hacia arriba, si mira hacia los lados del río, va a dar cuenta que hay bastante agricultura, hay hasta cerezo en algunos lados del río, ciruelo en algunos lados del río. ¿Sí? Todo el borde del río Maipo, allá arriba del cajón del Maipo, tiene bastante agricultura. Aquí se ve, ¿sí? Entonces aquí viene el río, se ve café obviamente, porque el río Maipo es café, ¿sí? Viene por aquí, eso que dice Maipo River, ahí, y a los lados, si dan cuenta los bordes, agricultura. Es un ejemplo aquí de la zona central, de la región metropolitana. Ese es el efecto del río, ¿sí? Desgaste, depósito, y los depósitos en general traen bastante buena agricultura. El efecto del mar, lo habíamos conversado, el mar golpea fuertemente, miren lo fuerte que golpea, y el mar puede causar lo que se ve acá abajo, ¿sí? Profesor, una consulta Dime. antes que pase al mar. Sí. Se puede decir entonces que el efecto de los ríos produce el desgaste y el depósito, ¿verdad? Todo efecto de Pero erosión. en el camino hay un transporte, ¿verdad? ¿Ese vendría siendo el agua? ¿O el O mismo sea, caudal? No. El transporte, lo que transporta el río es el material que va desgastando. Tú tienes desgaste, por ejemplo, en un sector del río. Voy a ponerlo acá. Tú tienes desgaste acá, ¿cierto? Desgaste en este lado. ¿Te das cuenta cómo va perdiéndose ahí? En la imagen de Transporte. abajo. Rico. ¿Ah? En la No, imagen mira, de abajo. también. Pero mira, tú tienes desgaste, transporte y depósito. ¿Sí? Se desgasta material aquí en este lado del río, se transporta producto del río y se deposita acá. ¿Sí? Siempre está eso. En la quebrada es lo mismo, ¿eh? En la de quebrada tú vas a tener desgaste, ¿sí? Desgaste, producto de la lluvia, probablemente esta roca que está acá se va a ir desgastando. Transporte a lo largo de la quebrada y depósito al final de la quebrada. ¿Sí? Todos los sistemas de erosión pasa lo mismo, ¿sí? Siempre que hay un agente de erosión, desgasta, transporta y deposita, ¿sí? Todos, quebrada, desgasta acá arriba, transporta, deposita. Río, vuelvo a ponerlo acá. Desgaste, transporta aquí entre medio del río y depósito en otro lado. Es lo que se ve aquí, ¿sí? En fondo va a ir desgastando un lado del río, pero ese material lo va a ir transportando y lo va a ir depositando, ¿sí? Siempre se produce eso. El mar rompe, desgasta, ¿sí? Desgasta. La diferencia es que el mar, el transporte se lo lleva, todo ese material transportado se lo lleva hacia mar adentro, pues no lo deposita para formar agricultura, sino que toda esta roca que se destruye en el mar, ¿sí? Todo esto que se destruye aquí, el mar no lo deposita para formar agricultura, sino que lo destruye y se lo lleva el mar hacia mar adentro, ¿sí? Ahí no hay efecto, digamos, no hay un beneficio para la agricultura en el caso del mar. Para que vean un poco la capacidad destructiva del mar, fíjense aquí, el mar puede formar acantilados, eso es simplemente el golpeteo del mar, millones y millones de litros. A veces el mar es tan fuerte que forma cavernas literalmente, sí, puede destruir tanta fuerza el mar que hace un hoyo literalmente y una caverna. Esto se ve mucho en las playas en Chile, sí. Hay que tener cuidado porque cuando se meten a veces sube la marea y uno se queda atrapado en la caverna, ¿sí? Cuando se van ahí a pololear por ahí, ¿sí?
Forman estas las portadas, ¿sí? En Antofagasta está la famosa portada de Antofagasta, y básicamente esto es una roca que estaba en mitad del mar, y el mar la destruyó tanto que formó como un puentecito, y a veces también forma estos como palos parados, que se llaman pináculos, ¿sí? Esto también se ven muchas veces, como uno dice, oye, ¿por qué este es como palo de roca parado? ¿Cómo? En ventana hay un arco, una portada. También, ¿sí? Hay mucho de eso. Entonces ahí se ve, ¿sí? Este es el efecto del mar. Es bastante destructivo el mar, comparado con el río, que es más tranquilito, con la quebrada, que es más tranquilita. El efecto del mar es mucho más destructivo. O sea, miren lo que causa el mar, ¿sí? Miren acá, desde arriba, lo que causa el mar, ¿sí? Esto es el efecto del mar. Todo esto hoyo y desgaste que se ven acá en la orilla de acá, eso es por efecto del mar, ¿sí? La fuerza del mar golpeando, todos estos pedazos de roca que se ven aquí. Esta es la portada de Antofagasta, mirada desde arriba, ¿sí? Eso, todo ese desgaste, toda esa roca, toda esta destrucción, porque esto es una destrucción, ¿sí? Una erosión. Eso es puro efecto del mar, golpeando contra la orilla, constantemente, ¿sí? Constantemente. Eso es el mar, ¿sí? Una fuerza destructiva. No hay que mirarla, como decía mi abuela, dice, hay que tenerle mucho respeto al mar, no hay que darle la espalda, ¿sí? Así que ahí, cuidado, chiquillos. Tenemos el glaciar, nuevamente, ¿sí? Y el glaciar ya lo contábamos, lo vimos hace un rato, ¿sí? Cómo destruye la roca en la que está, ¿sí? Esto es un valle glaciar que se llaman, ¿sí? Fíjense los bordes por donde está el glaciar, cómo están destruidos, arrancados literalmente, como si yo pasara una lija, ¿sí? Por acá, por los bordes, y arrancar a cada uno de los pedazos, ¿sí? Si alguno ha trabajado con madera alguna vez, sabe lo que es una escofina, ¿sí? Y ahí probablemente lo sepa, ¿sí? Pero esto es la destrucción que produce el glaciar, ¿sí? Destruye, arranca la roca, la arranca. Yo nunca, no he tenido la oportunidad, pero me contaba una vez un amigo que había ido, que estaba en una parte y se acercaban al glaciar y andaban con un guía. Y de repente se escuchan unos ruidos así como, literalmente como si alguien como si hubiera una construcción. Y no sabían lo que era, así como un molido de rocas, como si alguien estuviera con una pala arrancando cosas. Y le preguntaron, pues dice, no, probablemente el glaciar se está moviendo y arrancó un pedazo de roca, ¿sí? Es como un ruido, decía, que de repente venía en el glaciar, y que efectivamente es el glaciar moviéndose y arrancando un pedazo de roca, ¿sí? El glaciar no es de a poquito como el río, no es sutil el glaciar, ¿sí? El glaciar ahí, entra y es lento, pero es mucho más destructivo. Literalmente la roca la arranca, eso es lo que quiero que les quede claro. Arranca la roca, ¿sí? Le saca un pedazo. Aquí se ve mejor, quizás. Ahí, los bordes, miren acá. Todo eso es el borde del glaciar. Fíjense lo que es, cómo se ve la roca, ¿sí? Como si lo hubieran pasado como una lija, así por encima, ¿sí? Y hubieran lijado mal más encima. Toda la roca así arrancada, absolutamente destruida. Si yo mirara un glaciar desde arriba, este es el glaciar del Morado, acá, ahí arriba. Fíjense que aquí está el glaciar. Esta es la lengua del glaciar que se llama. Fíjense la lengua del glaciar aquí. Y fíjense los bordes, ¿sí? Todos los bordes como se ven. Esto mirado desde arriba también. Este glaciar en Morado, acá en el cajón del Maipo para arriba. Tengo aquí el glaciar al medio, y fíjense los bordes que están alrededor, ¿sí? Todo se ve así como, miren aquí incluso, ese borde, en algún momento probablemente el glaciar llegaba hasta allá arriba, ¿sí? Todo esto, el glaciar cubría todo esto, y llegaba hasta acá arriba. Súper destructivo. Tenemos también la gravedad, ¿sí? La gravedad lo que hace es que me arrastra, ¿sí? Material desde un punto A hasta otro. No hay lluvia de por medio, no hay río de por medio, simplemente la fuerza de gravedad, ¿sí? Que algo está arriba, generalmente va a caer ese algo. Mientras mayor sea la pendiente, las probabilidades de que ese algo se caiga son mayores. Y a veces puede tener arrastres suavecitos, ¿sí? Esto es muy frecuente, se ve generalmente en los bordes de los cerros, material que se va cayendo y depositando de a poquito, ¿sí? Aquí se dan cuenta todos estos depósitos, se cayó desde acá arriba, desde esa punta de ese cerro, se cae el material, no por efecto del viento, no por efecto del agua, sino el efecto de la gravedad. Las cosas no están hechas para estar de pie infinitamente, y va cayéndose de a poquito, ¿sí? Esto es un movimiento de gravitacional lento,
muy lento. Pedacitos de roca que se van cayendo de a poco. ¿Sí? A veces son lentos, pero a veces también pueden ser bastante grandes, que es lo que se ve acá, con los volcanes. Lo que pasó acá, que hubo una erupción volcánica, y todo ese material que estaba aquí acumulado en el borde del volcán, ¿sí?, se vino para abajo. Y este movimiento es rápido porque explotó el volcán y todo ese material que estaba aquí acumulado arriba en el volcán se vino hacia abajo y se depositó rápidamente acá abajo. ¿Sí? Ahí está. Todo ese depósito de material. Pero por la fuerza de gravedad. También tenemos cosas que aquí en Chile no ocurren, son raras. Generalmente ocurren en países más tropicales, que son deslizamientos de suelo. Si se dan cuenta, esto que se ve acá, muy raro, ¿sí? En Chile no ocurre mucho, pero literalmente lo que ocurre acá es que el suelo, ¿sí?, el suelo en sí, la masa de suelo, es como que fuera, como si estuviera encima de gelatina. Y entonces el suelo se mueve, ¿sí? El suelo se mueve, esto también es lento. ¿Se dan cuenta? Literalmente acá lo que está pasando es eso, el suelo se está moviendo, ¿sí? Como que el material parental, las cosas se deslizaran por encima del material parental, ¿sí? No ocurre mucho en Chile, ocurre más en zonas tropicales, vuelvo a repetirlo, pero esto es lo que se pasa, un deslizamiento de suelo, ¿sí? No producto de la lluvia, no producto de un aluvión, simplemente el peso, el mismo peso del suelo por estar en pendiente se empieza a deslizar y se ve esto, ¿sí? Y el clásico de los clásicos, muy frecuente en Chile, nuestro amigo el aluvión, ¿sí?, que se ve súper ayudado por las lluvias, y básicamente el aluvión, la gran diferencia es que es muy rápido, viene la lluvia, y uno dice, acá sobre todo los que viven cerca de la cordillera, y se viene literalmente el río lleno, pero el río no es simplemente que arrastra material, sino que el material también por la fuerza de gravedad se viene, ¿sí? Se produce un deslizamiento gigante de barro, rocas, casas. Lo que pasó en el Cajón del Maipo hace no tan poco. ¿Cuándo fue? Hace como 3, 4 meses, que vino ese deslizamiento gigante en el Cajón del Maipo que sepultó el Hotel del Pangal y toda esa cuestión. Fue esto, ¿sí? Producido por la fuerza de gravedad, ayudado por la lluvia, ayudado por la crecida del río, pero el actor principal ahí fue el actor principal fue la fuerza de gravedad, y se viene todo de una. Todo el material que estaba acumulado arriba, se viene, baja de repente de golpe. No es lento, es rapidísimo, ¿sí? Esa es la fuerza de gravedad. Como agente de erosión, ¿sí? Como digo, puede ser lento o puede ser rápido, ¿sí? Por eso hay que... Profesor, pero en esas circunstancias ya viene actuando un factor secundario que es otro agregado, no es solamente la exacto. Exacto, en los deslizamientos que son rápidos, generalmente hay un actor secundario. En las erupciones volcánicas es la erupción volcánica, y en los aluviones el exceso de lluvia, ¿sí? Estos son lentos y esto es pura gravedad, pero en esto sí, hay un actor secundario. Pero el protagonista de la gravedad, el secundario es en este caso el exceso de lluvia, y en este caso el volcán, ¿sí? Eso es lo que la gravedad es lo que hace que las cosas se muevan y lo que produce el transporte y el depósito. Pero quizá la destrucción inicial ocurre ya sea por la erupción volcánica o por los excesos de lluvia. El viento, miren aquí, todo eso que se ve ahí, puro viento, no hay efecto del agua, no hay efecto del mar, no hay efecto de nadie, solamente el viento golpeando una y otra vez las rocas. Es lo que les mostraba aquí, fíjense esa roca, cómo se ve ahí, completamente lisa, ¿sí? Completamente lisa. Todo esto, puro efecto del viento, ¿sí? Esas formas que se ven en la roca, eso está como pulido, el efecto del viento. Va. Y el viento produce sacado y depósito de materiales, ¿sí? El viento saca material y lo deposita, que es lo que se ve aquí en la imagen. Ese material que está depositado encima de ese campo fue sacado a algún lugar. Produce abrasión, esto eran 3 la animación, no 2. 3. Abrasión, que es que el material, el desgaste, el efecto lija que se causa, porque el viento arrastra material, ese material choca contra la roca y va desgastando ese material.
y el mismo material se golpea entre sí. Es parecido a lo que ocurre con el río, que decíamos que hay un sacado de material y un depósito, hay también un golpeteo en este caso del material que arrastra el viento contra la superficie de la roca, pero también hay desgaste del material que arrastra el viento entre sí, ¿sí? Entonces, ahí se va modificando el material parental. Paisajes formados por el viento, para que los vean. Desierto de Atacama. Todo esto que se ve acá, estos desgastes que se ven ahí, todo es por el viento, sin ir más lejos, ¿sí? Aquí se ven, puro efecto del viento, aquí no llueve, esto arriba, el desierto de Atacama también, pero ya una visión más, no desde arriba, sino que desde el lugar donde estoy, fíjense, todo lo que se ve aquí en esta imagen es efecto del viento, no hay lluvia, no hay agua, nada, todo es efecto del viento, ¿sí? Todos esos cambios que se producen en la roca, e incluso yo puedo ver desde dónde sopla el viento sopla desde la derecha hacia la izquierda, porque se dan cuenta que las rocas están todas apuntando hacia allá, entonces probablemente el viento venga, voy a cambiar de orden esto, ¿sí? El viento venga así, está soplando así el viento, ¿sí? Así está soplando el viento. Se dan cuenta, todas las rocas están apuntando hacia allá, entonces yo ya sé que el viento viene en esa dirección. Más efecto del viento, otra vez el desierto, ¿sí? Nuevamente el desierto de Atacama, es muy fácil ver el efecto del viento en el desierto, ¿se dan cuenta? Todo esto paisaje se forma exclusivamente por el viento. Este suelo por desértico que se vea fue formado por el viento, ¿sí? Estos depósitos de materiales, probablemente este suelo no es agrícola, pero todo esto que está aquí, efecto del viento. Más efecto del viento, las dunas de Concón, ¿sí? Usted no las conoce. Por ahí están las dunas de Concón, efecto del viento. Fíjense el viento cómo se mueve y se ve que el viento sopla desde esta esquina hasta arriba, porque las dunas se mueven en ese sentido, desde esta esquina hacia allá, ¿sí? Hacia allá. Efecto del viento. Más efecto del viento, ¿sí? Otra vez las dunas de Concón, pero ahora vistas desde el plano, ¿sí? Miren cómo se modifica este paisaje. Este suelo no es agrícola, pero es un suelo, ¿sí? Es un suelo, pero no es agrícola, pero es un suelo que se formó así. Depósito de material. Y así va, ¿sí? Esto se produce constantemente. Vamos a mirar algunas imágenes, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí, chiquillos? Ustedes me dicen qué es lo que veo y qué agente puede estar causando efecto. ¿Qué es eso? ¿Qué agente está causando ahí problemas? ¿O erosión? ¿Dónde está el agua? El agua, ¿Dónde hay agua ahí? Se ve como un canal, un río chiquito. La lluvia. ¿Se ve agua o no? ¿Se ve agua o se ve como un lugar por donde pasa el agua de vez en cuando? Un lugar por donde Como pasa una el agua. quebrada, Sí, una Eso quebrada. es una quebrada, efectivamente. Esto fue causado por la lluvia. Todo ese paisaje que se ve ahí, ese suelo, todo eso es causado por la lluvia. Aquí no pasa agua. Estos son rocas nomás. Y acuérdense que los bordes de los ríos son distintos. Entonces acá esto es una quebrada. ¿Sí? No me acuerdo cuál quebrada era esta. Creo que esta es Quebrada de la Plata. Sí, Quebrada de la Plata. Si no me equivoco. ¿Sí? Quebrada de la Plata. Más arriba en la quebrada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es permanente. Aquí, si yo tuviera un río, sería un paisaje formado por un río, pero no. Esto es formado por la lluvia. Todo este paisaje se formó por la lluvia a lo largo de muchos cientos de años, o miles de años, y este es el camino porque cuando llueve, por aquí pasa el agua. ¿Sí? En este momento no, tiene rocas nomás. A lo mejor hay un poquito de se agua. puede deducir también de que es una quebrada por el tipo de piedra que tiene y las rocas son como filosas, no son redondas. Bien, muy bien, excelente, muy buena observadora. Excelente, muy buena observadora. Bien, las rocas, muy bien, quería que alguien me dijera eso. Las rocas tienen que ser redonditas y lisas si fuera un río. En este caso, no es así, ¿sí? No hay nada redondo ni liso. Fíjense, las rocas están todas. Si hubiera puras rocas redondas, quizás dudaría. Acá, ¿qué efecto hay? Todas son fotos de Chile estas, por si acaso. ¿Qué efecto hay ahí? Sin miedo, aquí no hay respuesta, aquí no importa que se equivoquen acá. ¿Qué efecto hay? Viento. Ahí está agua. ¿Ah?
Viento, exceso de calor. Calor. ¿Qué Viento, más? viento, puro viento. ¿Solo viento? ¿Y estas que se cayeron acá? Lluvia ¿Cómo se de vez cayeron? en cuando. Derrumbe, rodados. Exacto, ¿y qué Están es? La cerca. gravedad, si bien Alberto. La gravedad. Acá hay viento y gravedad. Y también probablemente hay efecto del calor, ¿sí? De una ¿Y de humedad, profe? meteorización por el calor. ¿Ah? Sí. Sí. La humedad. No, porque esto es desierto. La verdad. Esto es desierto. Esto es parte también del desierto de Atacama, cerca de San Pedro de Atacama. Todas las fotos que voy a mostrar hoy día, no las saqué yo, no tengo esa fortuna, pero todo eso es parte aquí. Aquí, ¿qué será? ¿Qué será acá? Gravedad, Gravedad, ¿qué más? ya pasó, ya pasó. Gravedad y acá. ¿Qué otro Nada que efecto ver. hay? Viento. Viento. Probablemente acá, esto es una zona más cordillerana y, Agua puede ser. y probablemente haya un poco de efecto de profesor. de agua. ¿Cómo? Lloviznas. Por lluvia, profesor. Probablemente por lluvia. lluvia. Sí, probablemente por lluvia. Es parecido, si se dan cuenta de esto que Son está aquí. quebradas por la lluvia, ¿no? Sí, lluvia sí. Mire, eso que está ahí es muy parecido, no igual, pero muy parecido. Voy a poner para que lo veamos. ¿Dónde está? Eso que está ahí es muy parecido a esto que está acá a la izquierda. Muy parecido. Se dan cuenta que es más o menos parecido, no igual, pero más o menos parecido. Es probable que a lo mejor esto no sea tan en el desierto, probablemente sea la cuarta o tercera región, donde ya el efecto del desierto, y probablemente acá llueva de vez en cuando. ¿Sí? También hay efecto del viento. Ahí estamos. ¿Sí? Este es fácil. Hay ¿Y varias esto? quebradas ahí, entonces. Ah, ¿cómo? Habían varias quebradas en la imagen. Claro, estas no son quebradas, es como la prequebrada. Acuérdate que generalmente la quebrada es un suelo ya estable, donde tú puedes tener cultivo y donde la vida se da. Pero aquí todavía no tiene 100%. Esto probablemente sea material parental ¿cómo se llama? A la vista. ¿Sí? No hay Expuesto. todavía una. Claro, todavía no se forma suelo. Pero sí es como la prequebrada. ¿Sí? De ahí en adelante, probablemente, a lo mejor en unos 100, 200 años más, eso probablemente se convierte en una quebrada como tal. ¿Aquí qué efecto? Viento. Viento. Bien, viento. Sin miedo, chiquillos. Pero digan nomás, digan lo que se les ocurra. Sin miedo, sin miedo. ¿Sí? Aquí no tengo ningún problema con que participen. Ustedes saben que me gusta que la gente participe. Viento y lluvia de vez en cuando. Puede que llueva de vez en cuando. Claro, estas son dunas también, pero el principal efecto que se ve acá, viento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Súper claro. Aquí, fácil. Mar. El mar. El mar. Viento. Esta brisa. También viento, probablemente los dos principales son viento y mar, ¿sí? Viento y mar. Probablemente porque estoy en una zona abierta donde sopla mucho el viento, pero se ve claramente el efecto del mar. Esto es Hornitos, segunda región, si no me equivoco. Aquí, ¿qué es eso? Mar. Mar. Probablemente solo mar. Un arco. Un arco exactamente. Esto es el golpeteo del mar aquí entre medio, hizo un hoyo literalmente en la roca, en este material parental hizo un hoyo, ¿sí? Bastante grande. Esto, si no me equivoco, esto es justamente Constitución, preterremoto, ¿sí? Preterremoto. ¿Sí? Bastante complejo entender cómo se genera eso, sí. Claro, lo que pasa es que imagínate que esto es probablemente lo que debe haber pasado acá. ¿Y por qué? Tú decís, ¿por qué se formó un hoyo ahí y no se formó un hoyo acá? ¿Cierto? Es muy probable que este pedazo de material parental o esta roca que haya estado acá, los minerales que forman esa roca, se hayan disuelto más rápido. ¿Sí? Probablemente, a lo mejor, este pedacito de roca que estaba acá, a lo mejor tenía más pedazos de yeso o más pedazos de calcio, que son minerales que se disuelven súper fácil con el agua. Entonces, es muy probable que ese pedazo se haya disuelto. ¿Cómo? Por una fisura, por debilidad del material. Exacto. Entonces es muy probable que acá se haya formado una fisura, haya entrado el agua por ahí y el agua generalmente entra por el lugar que le presenta menos resistencia, ¿sí? Y entró por ahí y simplemente entró y chao. Y el Puede resto ser que esa pared era más delgada también que el resto de la estructura. es muy probable. ¿Sí? Generalmente Profe, eso. o a lo mejor
Profe, a lo mejor producto del viento el oro se pegaba más de lado igual. Es muy probable, generalmente es muy difícil saber, o sea, uno puede tener más o menos claro quién lo causa, pero cómo fue causado, porque fue solamente en ese sector donde se hizo el hoyo, eso es un poco difícil. Probablemente fue una mezcla de todo lo anterior, ¿sí? Es una mezcla de todo lo anterior. Generalmente en las cosas de la naturaleza nunca hay un solo factor, generalmente una mezcla de factores. En Mira, ese caso, el factor número 1 es el agua del mar, el mar sí, en sí. sí. Miremos acá. ¿Qué es eso? ¿Quién causó eso? La gravedad, la nieve, el peso del agua, de la nieve. No la nieve, no la nieve. El calor, ¿No? el calor igual. El agua. El hielo. Por ahí alguien dijo, los que dijeron hielo están bien. Acuérdense, miren el hielo, miren el tamaño de las rocas, ¿sí? Miren el tamaño de las rocas, ¿sí? ¿Cómo son las rocas? Derrumbes. También hay derrumbes. Y fíjense los bordes. Miren los bordes cómo son. Están todos los bordes aquí como arrancados. Acá hay gravedad y hielo. Aquí probablemente este es el parto por donde llegó un glaciar, ¿sí? De hecho, acá al fondo, allá atrás arriba está el glaciar. Aquí retrocedió mucho el glaciar, pero fíjense los bordes, ¿sí? Y fíjense las rocas también. Tamaño de la roca. O sea, miren, esto es una persona y el tamaño de la roca es súper grande, ¿sí? Aquí probablemente esto haya sido la gravedad y el hielo, ¿sí? Las dos cosas funcionando juntas, ¿sí? Derrumbes que es de los lados, pero fíjense también los bordes de esto, ¿sí? Los bordes de esto, como están todos desgastados. Ese desgaste que se produce en los bordes generalmente es producido por un glaciar, acuérdense. Siempre esos bordes, que cuando se vean así como una zona donde se vean bordes desgastados, es probable que haya pasado un glaciar. Y estas rocas, así como todo destruido. Ahí se ve un glaciar también, esto es un glaciar para que vean, ¿sí? Otra imagen de un glaciar, aquí se los muestro, ¿sí? Miren este glaciar, la lengua del glaciar, cómo se mueve hacia adelante. Esto, vuelvo a repetirlo, esto retrocede, incluso se ve el movimiento. Ah, acá atrás, ¿no vieron las personas? Acá abajo a la izquierda son todas personas, miren. María Elena, ahí están, acá a la izquierda, las personas, miren aquí. Están medio escondidas. Pensé que eran cactus o cualquier cosa menos personal al principio. No, estos son. ¿Se dan cuenta? Ahí se dan cuenta que el tamaño de la roca versus la persona, fíjense, el tamaño de la roca es casi el mismo tamaño de la persona. ¿Sí? Ahí uno toma conciencia del tamaño, ahí también hay personas. Ahí. ¿Sí? Y las rocas son bastante grandes, se dan cuenta, es súper grande el tamaño de la roca, es casi el mismo tamaño de una persona. ¿Sí? Ahí está el glaciar, nuevamente fíjense, una vez más, los bordes completamente destruidos, esto es el glaciar, esta lengua que se va, y ahí se ve el movimiento del glaciar, se dan cuenta que se ven como unas olas, ¿sí? Como unas ondas, eso es el glaciar, esas ondas que hay ahí, ¿sí? Exacto. En el fondo, ¿sí? Estos lugares sí son bastante, a ver, lo que pasa es que no son, esto no se te va a venir, esto no se va a mover y te va a aplastar, pero sí es un poco desolado, sí, es un poco desolado. Fíjense aquí el borde, miren todo eso, eso se produce por el efecto del glaciar. No me acuerdo, todo esto son fotos de Chile, no me acuerdo ya de dónde son. Miren, este también es un glaciar bien bonito, esto se llama un glaciar colgante, ¿sí? Un glaciar colgante porque está arriba, no está a nivel, yo no puedo llegar a ese glaciar, está arriba, entre medio de los cerros, un glaciar ahí arriba. Esto es Chile, ¿ah? Lo voy a repetir, todas estas fotos son de Chile, ¿sí? Todas estas fotos son de Chile. Esto es un glaciar colgante, así se llaman este tipo de glaciar, que uno los ve desde lejos y que están como literalmente arriba de los cerros. Y entre medio de los cerros. Y ahí fíjense cómo cae el agua todo. Profesor, ¿de dónde Dime. es esa foto? Está demasiado hermosa. Esto es, si no me acuerdo, es glaciar colgante Chile. Esto es glaciar. Es el Queulat. Sí, el Parque Nacional Queulat. El ventisquero colgante en Aysén. Se llama el ventisquero colgante de Queulat. Así se llama. Bacán, profe, gracias. Sí, ahí está, Aysén. Súper bonito. Tenemos río acá, la salida de un río, ¿sí? Esto es la salida del río Maipo, cuando el río Maipo sale del cajón del Maipo, se dan cuenta, viene el río muy fuerte, con mucha fuerza, y una vez que sale, ya no viene tan fuerte, ¿sí? Ahí está el río. Ríos, hablando de ríos. Esto es lo que yo decía, ¿se acuerdan lo que decíamos? El río, a diferencia de la quebrada, ¿se dan cuenta de lo que decía? Que el río va depositando material.
¿Dan cuenta el río cómo va depositando material? En los costados. Y aquí hay agricultura. Este es el río, probablemente el río en algún momento creció más que esto, y en los costados de los ríos, en Chile muy frecuente esto, agricultura. Aquí a la derecha se ve la agricultura. Todo eso que está acá a la derecha es agricultura. Incluso acá a la izquierda, agricultura. ¿Sí? El río va por acá, depositando material en sus costados. ¿Se dan cuenta? Depósito a la izquierda, depósito a la derecha, va depositando material. El movimiento del río deposita material. Y generalmente estos depósitos, probablemente estos depósitos son más antiguos, suelo de buena calidad. Agricultura aquí, agricultura allá. ¿Sí? Más ríos. Entonces, de nuevo Chile, depósito del río, más a la izquierda a la derecha, a la izquierda a la derecha, el río se mueve, a medida que se va moviendo va depositando material. Y lo que decía, borde de los ríos que tenemos, ahí, todo esto que está en el borde del río, agricultura. ¿Sí? Esos cuadrados que uno ve siempre desde arriba, siempre son agricultura. ¿Sí? Todo eso ahí, agricultura, fíjense que para acá, aquí a la izquierda ahí, agricultura. Río en Chile. Uno de estos es el Maule y el otro creo que es el Elqui, si no me equivoco. El anterior era el Elqui y este es el Maule. Pero lo que quiero mostrarles es eso. O sea, depósitos de material, a la izquierda, a la derecha, también por el medio del río, probablemente en unos 1000 años más, esto de aquí también sea posible poner agricultura. Hoy en la actualidad no, pero ahí tenemos depósito de material. Y fíjense que esto aquí también se forma suelo aquí entre medio. ¿Sí? Entonces tenemos bastantes depósitos. Eso es lo que quería decir. Depósito, transporte, desgaste en los bordes, transporte, depósito aquí en el centro, depósito en los bordes, ¿sí? Agricultura. Más efecto de la gravedad, volcanes, ¿sí? Efecto de la gravedad, aquí tenemos volcanes. Fíjense cómo se va depositando el material que botan los volcanes en los bordes, ¿sí? Aquí obviamente que no hay que ir a meterse, chiquillos, no se vayan a meter, ¿sí? Nuevamente en Chile. Y acá les voy a mostrar unas cosas que, a propósito de los efectos del hombre, ¿sí? Había más fotos, pero voy a ir, para ir terminando. Una minería, muchas veces no hay que confundirla con no hay que confundirlo con el efecto de la erosión, ¿sí? Esto es causado por el hombre. Esto es la Quebrada de la Plata, los camiones que se están metiendo ahí, destruyendo la Quebrada de la Plata, ahí en Maipú, ¿sí? Estos están los famosos que andan sacando árido, ahí en la Quebrada de la Plata, en Maipú. Yo conocí esa quebrada con agua. Ahí está, y ahora está la escoba porque están metiendo aquí los camiones para sacar árido, están haciendo pebre la quebrada. Deforestación, séptima región hacia la costa, ¿sí? Esto cuando hablaban de que el hombre podía ser medio destructivo. Ventana, para quien no lo conoce, visto desde arriba, ¿sí? Ventana visto desde arriba, bastante efecto, ¿sí? Cómo cambia el paisaje el hombre, en el fondo un poco a mostrarles cómo el hombre cambia el paisaje. Valle del Elqui, ¿sí? Valle del Elqui, como ya la agricultura se tomó también los bordes de los cerros. Ahí está la agricultura. Cada vez, si estos pudieran poner uva acá arriba, arriba de los cerros, probablemente lo harían. Ya tienen ocupado 1/3 del cerro, ¿sí? 1/3 de la falda del cerro. Y Santiago visto desde arriba, yo sé que no todos son de Santiago, pero al menos Santiago visto desde arriba, cómo se ha ido comiendo todo Santiago de a poco, ¿sí? Cómo la zona agrícola empieza a desaparecer y se empieza a hacer tirada hacia los bordes de Santiago, ¿sí? Fíjense que todo lo que está aquí a la izquierda es agricultura, Lampa, el sector de Lampa, acá a la izquierda. Probablemente para acá, sector de Melipilla, todo esto que está aquí. Más de algunos a lo mejor es de Melipilla. Y acá abajo, sector de Win, ¿sí? Para allá, para esa zona. Y aquí, sector de San José de Maipo, todo este sector que está acá. ¿Sí? Entonces tenemos San José de Maipo, Win, sector de Melipilla, para allá, digamos para allá, no es que sea Melipilla, pero para allá está Melipilla, Lampa por acá, y acá arriba esto es Colina, acá Colina. ¿Se dan cuenta cómo la ciudad se come? Sacó la agricultura, la agricultura estaba acá en el medio, y a medida que va creciendo la ciudad, la agricultura se empieza a desplazar hacia los bordes, ¿sí? De la ciudad. Eso sería por hoy todo, chicos. Gracias por la participación. La clase ya se la subí, ¿sí? Hay más fotos, ¿sí? Vean las fotos, ¿sí? Que no las pude ver todavía, pero hay más fotos.
La parte era más de ver imágenes y entender un poco lo que pasaba. ¿Alguna duda, chicos o chicas? ¿Dudas? ¿Consultas? Aporte en mi Patreon, ¿sí? Denle like, suscríbanse. Voy a tratar de subir las cosas hoy día, ¿sí? Las clases hoy día al YouTube. Ahí les mando el link del YouTube. Ya, chicos, que estén todos muy bien. Cuídense, que estén todos bien. Ya, profe, gracias. Chao, Chao. profe, gracias, muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias profe. por la clase, Chao. profe.